poder recibir lo que usted desea, lo que usted haya pedido al Señor, pues prácticamente se necesita una buena actitud. Es cierto que Dios hace grandes obras y milagros. Él nos ha prometido en su palabra que todo lo que pidamos a Él, en el nombre de Jesús, creyendo, dice que lo vamos a recibir. Pero también debemos de tener, la Biblia nos enseña, la palabra que es la Biblia, nos enseña a través de algunas personas en el tiempo pasado, cuál fue sus actitudes como para mantenerse, para mantener la fe, para mantener la confianza en la promesa o en la palabra del Señor. Pues claro, aquí vamos a aprender algunas cosas bien importantes en cuanto a nuestras actitudes. Actitudes para ver los milagros es el tema del mensaje para hoy. Gloria al Señor. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 al verso 10. Hechos de los Apóstoles. Estos pasajes de la Biblia son pasajes que han sido muy conocidos por el pueblo del Señor, porque yo he visto, he escuchado este sermón, estos mensajes de otros siervos de Dios que de verdad me ha sentido, me ha llenado mucho. Porque a cada siervo de Dios, Dios le da una capacidad, una inspiración propia, cómo debe o cómo puede desarrollar los versos de la palabra del Señor, o cómo desarrollar un mensaje, un sermón en este caso. Cada pasaje de la Biblia usted puede escuchar de un pastor, de otro pastor, la misma cita bíblica, pero que el pastor le da una explicación diferente, le da un toque, le da una forma de explicar las cosas según el Espíritu Santo le concede. En este caso yo tengo estos versos de la palabra del Señor, tengo como 5 sermones, con esta misma cita bíblica, pero de diferentes enfoques, de diferentes temas, porque en la palabra de Dios encontramos una riqueza grande, incomparable. Un maestro teólogo dijo en cierta ocasión que en un pasaje bíblico, decía él, usted puede sacar hasta 1000 sermones diferentes, con diferentes enfoques. Y el Señor, el Espíritu Santo, pues puso en mi corazón compartir con ustedes hoy este mensaje muy poderoso que nos va a ayudar mucho. Porque hay veces que le oramos a Dios y invitamos a siervo del Señor a orar por nosotros, por algún milagro, alguna necesidad que tengamos. Y gloria a Dios por eso. Nosotros los pastores, mayormente los pastores, estamos prestos, porque para eso Dios nos ha llamado, para poder ayudar a nuestros hermanos con la palabra del Señor. Pero a veces se hace la pregunta después de una oración, por ejemplo, y a veces hay hermanos que dicen, ¿por qué será que el pastor, su oración no fue efectivo? Porque yo no recibí una respuesta de Dios, no recibí un milagro. ¿O será porque el pastor no trae una palabra de profecía? Porque casi la mayor parte de la humanidad, de nuestros hermanos en Cristo Jesús, cuando ven a una persona que Dios lo usa con la palabra de profecía, pues allá van buscando una palabra para ellos. Y a veces no todos tenemos ese don de profecía. Quizás yo como pastor, cuando el Espíritu Santo me usa, me hace sentir por su grande poder, yo puedo profetizar, puedo dar una palabra de profecía a una cierta persona. Pero no quiere decir que con eso soy profeta, no. Y a veces yo enseño en iglesia, enseño teología, de lo que he aprendido en las escuelas teológicas, pero no quiere decir de que soy un maestro de teología. Yo puedo ser el
trabajo de un evangelista, por ejemplo, es evangelizar a una persona, entrego la palabra, la persona se convierte, oro por la persona, pero no quiere decir que soy evangelista, ¿verdad? Yo he visto grandes milagros, eso sí, he visto grandes sanidades y milagros a través del poder del Espíritu Santo en mi vida. Pero no quiere decir de que soy una persona que tiene el ministerio de milagros, pero sí Dios ha hecho grandes cosas. Entonces, muchas veces nos cuesta entender cómo es el plan de Dios. Porque hay personas que, y lamentablemente por desconocer, por discernir la palabra, por esperar, por no esperar la voluntad de Dios. Por ejemplo, la hermana, el hermano empezó a profetizar por el Espíritu Santo y ya mañana dice, ya soy profeta. Y nunca espera, nunca escudriña, nunca espera la luz verde de Dios. Quizá esa persona que profetizó, Dios puso esa palabra en su boca, por ejemplo, por alguna necesidad de la iglesia. Pero por eso hay mucha gente que se han autonombrado profetas o a veces evangelistas. Ya porque yo salgo a predicar en la calle, porque yo he predicado en las calles también. Hubo un tiempo en que yo me metí a predicar en las calles, hace algunos años. Pero no quiere decir que con eso ya fui evangelista, no. Y yo siempre seguí esperando por mucho tiempo, quizá por muchos años, hasta que yo pueda sentir mi llamado de estar muy convencido en qué lugar o cuál es mi llamado, cuál es la vocación que Dios pone en mi corazón. Pero estoy hablando de las actitudes. Podemos hacer todas las oraciones que queramos hacer, los ayunos, las vigilias y los esfuerzos, ungimiento de aceite, imposición de manos y todo, porque es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero si yo o la persona que necesita recibir un milagro o una sanidad, si no tiene esa actitud que hoy voy a compartir, pues va a ser un poco difícil de recibir lo que desea que reciba, ¿verdad? Para esto vamos a leer Hechos 3 del 1 al 10, dice, voy a leer esta palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Mi Padre Celestial, una vez más, muchas gracias por esta palabra bendita que tú nos has dejado. Y esta palabra es una palabra poderosa que toma vigencia en nuestras vidas de acuerdo a nuestra fe y nuestras actitudes, Padre. En esta gloriosa hora, Señor, gracias porque tú me permites este momento muy especial, mi Dios, para estar en esta cabina de radio La Voz de Cristo, para compartir, Señor, esta palabra bendita. Yo te alabo, te glorifico, te doy toda la honra y toda la gloria,
porque tú eres bueno, tú eres grande y tú eres misericordioso, Padre. Muchísimas gracias, te agradezco en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor, y por la comunión del Espíritu Santo. Amén. Actitudes para ver los milagros. Vuelvo a repetir el tema del mensaje para hoy. Pues en esta vida muchas veces nuestras buenas o malas actitudes determinan nuestras vidas. Este personaje que acabamos de leer, hermanos, su historia, tenía una pésima condición en toda su vida. El problema que él se acostumbró con ese problema que tenía. Lamentablemente a veces nosotros como humanos no estamos juzgando a la persona, no estoy juzgando a la persona, sino muchas veces yo me juzgo a mí mismo, porque a veces nos acomodamos en nuestros problemas. A veces llegamos en la casa de Dios con necesidades, con problemas. Y es más, sabiendo que Dios hace grandes obras, grandes milagros. Pero lo primero que hacemos cuando tenemos ese problema de salud, acudimos con los médicos. No quiere decir que con eso estoy despreciando a los médicos, no, porque los médicos también, su conocimiento y su sabiduría depende de Dios también. Pero a veces nos olvidamos de Dios, nos olvidamos como que Dios ya no puede hacer el milagro. Llegamos a los cultos, a los servicios, y el pastor, el hermano que predica, dio un buen mensaje de la palabra que habló sobre la sanidad. Y terminando el hermano de entregar ese mensaje de poder, por supuesto ese varón tiene una fe grande en Dios, quizá entregó un mensaje porque tuvo una experiencia con Dios en algún momento, que él vio un milagro a través de la palabra, a través de la oración, a través del ungimiento de aceite o a través de la imposición de las manos. Y él termina su sermón y dice: hermanos, hemos escuchado la palabra que Dios nos habló hoy, ahora quiero orar por los hermanos que tienen necesidad. En esa congregación hay 200, 300 personas. Y el varón hace la invitación y pasaron 2 personas. Entonces yo me quedo preguntando, ¿será que solo 2 personas hay en la iglesia que están enfermas o que tienen necesidad? No. Si la mayor parte de los que llegamos a la casa de Dios, a veces fingimos que no tenemos problema, fingimos que estamos saludables, sin embargo hay una necesidad muy urgente en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Pero ahora decimos: no, es que ya oré mucho, ya ayuné y Dios no me ha hecho el milagro, no sé qué pasa. De todos modos, la persona se acostumbra, se acomoda en sus problemas. Esa es una de las actitudes que muchas veces tenemos. Estamos hablando de las actitudes de una persona para recibir los milagros de Dios. Este personaje que acabamos de leer en esta cita bíblica, él sabía que los que entraban en ese lugar, en ese recinto, en esa puerta la hermosa, sabía que los hermanos, los discípulos, los apóstoles iban a orar. Iban a orar en ese lugar porque según dice la palabra, de que había un horario donde ellos iban a orar, subían a la puerta del templo, la hermosa. Había un horario, entraban los hermanos a orar ahí, y no sé cuántas personas, quizá unas 800, 1000 personas, porque eran muchas personas que habían creído en Jesucristo. Pero ese hombre, sabiendo que tenía una necesidad grande, pero se acostumbró en ese problema. Entonces lo que él estaba buscando era dinero. Ya no estaba buscando solución para su necesidad, para los pies que tenía, pues que no caminaba. Él buscaba dinero. Claro que era el dinero pues era muy necesario para su sustento cada día.
pero se enfocó totalmente en pedir limosna, pero nunca se aferró a buscar una necesidad si Dios podía hacer un milagro en su vida. Él desconocía. Incluso esa persona no tenía la fe. Según cuando yo leo la palabra, aquí no encontramos una fe de la persona. Porque si tuviera fe ese hombre, quizá en algún momento el Espíritu Santo le puso la fe en él, porque el Espíritu Santo así trabaja. Pero casi en todo tiempo de su vida no tenía la fe en Dios. Por eso cuando Pedro y Juan entraron, porque él conocía sin duda que Pedro y Juan eran los principales de los apóstoles, eran hombres ya reconocidos en ese lugar. De manera que cuando ellos entraban, iban entrando ahí, él extendió la mano pidiendo una limosna. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Pedro le dijo: no tengo oro ni plata. Escuche. Es decir, que Pedro no llevaba dinero. Pedro no estaba mintiendo, porque un discípulo, yo no puedo creer que Pedro estaba mintiendo. Yo creo que Pedro estaba hablando la verdad y Juan. Entonces me pongo a pensar, ¿por qué no llevaban dinero? ¿Por qué no había dinero? Porque sinceramente ellos tenían que llevar una ofrenda en la reunión que tienen por ahí. Lo que pasa es que ellos dejaron el trabajo, el negocio, eran pescadores, dejaron y empezaron a trabajar en la obra de Dios por más de 3 años y medio. Ahora ya estaba cumpliendo 4 años de trabajar directamente para la obra del Señor. Por esa razón él no tenía dinero, pero había algo bien importante que él tenía, y el apóstol Pedro tenía una seguridad. Eso me da a entender que la fe de Pedro pudo hacer algo bien importante. Por medio de la fe de Pedro y de Juan, Dios tenía que hacer un milagro. Ahora, ¿por qué? Porque cuando esa persona les extiende la mano para pedir una limosna, él le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. Lo que yo tengo te doy. Pero él no comprendía, el cojo no comprendía qué era lo que tenía Pedro, porque él había mencionado que él tenía algo, pues. Y esperó, dice, de él recibir de ellos. Tal vez no dinero, pensó, alguna prenda de vestir, alguna cosa más. Entonces, en ese momento, Pedro asió de la mano, tomó de los brazos de ese hombre y lo levantó, dice. O sea que en ese momento, cuando Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Habló con su boca, pero también Pedro usó la otra actitud. Él tuvo que ayudar a la persona para levantarse. Entonces, cuando ese hombre sintió que Pedro lo estaba levantando, había dicho la palabra en el nombre de Jesús: levántate y anda. Él se levantó y la Biblia dice que se le afirmaron los pies y los tobillos, se le afirmaron, empiezan a moverse en los huesos, la circulación, en las venas y todo. Empezaron a formarse en ese momento. Al instante, ese hombre se levantó y empezó a caminar. Pero lo más tremendo era de que él no se quedó caminando ahí. Él no dijo: bueno, ya estoy caminando, me voy para afuera, voy allá con mi familia, voy a mostrar a mi familia que ya puedo caminar. No. Lamentablemente, hoy en día yo he visto personas que han recibido un milagro de Dios, pero fríamente cuando esa persona da su testimonio, que no lo da con una gratitud bien grande en su corazón y dice: yo estaba muy enfermo y Dios me sanó, y pum, se van, ya no siguen buscando de Dios.
En cambio ese hombre no. Él cuando se levantó dice que anduvo y saltando entró en la oración entre el pueblo, alabando y glorificando a Dios. Y dice que toda la multitud y dice el versículo 9, y todo el pueblo le vio andar a alabar a Dios. O sea que había un pueblo, había una multitud ahí, el pueblo de Dios. Lo vio caminando, saltando y alabando, glorificando a Dios. Mire, qué actitud. Claro que el hombre anteriormente, antes de recibir su milagro, no tenía la fe en el Señor. Pero cuando Pedro le dice, levántate y anda, entonces él prácticamente se conectó con Dios, creyó lo que dijo Pedro. Es decir, que él creyó las palabras que mencionó Pedro, el orden que dio Pedro. Mentira lo que dicen algunos sectas, siervos de Satanás, que rechazan la palabra. Cuando una persona dice, por ejemplo, el orden que se le da, porque Pedro tenía la autoridad en él por medio del Espíritu Santo. Y cuando una persona tiene la autoridad, pues dicta una palabra, dice una palabra. Y en ese momento cuando Pedro le dice, levántate y anda. Aquí no vemos que Pedro oró por esa persona. Mire qué tremendo. Pedro nunca oró por esa persona, nunca dijo, Señor, te pido que levantas a esta persona, Señor, te pedimos. No, porque Pedro ya sabía que en él había un poder sobrenatural por el Espíritu Santo. Y porque había ese poder, él estaba seguro de lo que él podía decir, se cumple. Porque entonces, esta es una actitud que Pedro tuvo como un intercesor, como un siervo de Dios. Pero también ese hombre tuvo una buena actitud también. No se quedó sentado, no se quedó quejando, no estaba repitiendo su problema. No, él estaba muy seguro, se puso de pie y anduvo y glorificando a Dios. Y eso quedó como un testimonio para todas las personas que estaban presentes ahí en ese lugar. Y toda la gente se preguntaron, algunos tuvieron temor y miedo. ¿Por qué ese hombre? Ahora lo reconocemos, que es el hombre que se pone a pedir limosna. Y toda la gente admirada de lo que habían visto, el poder de Dios que estaba en Pedro. Entonces, debemos de aprender, hermanos, tanto como ministro del Señor, nunca debemos de dudarnos de la palabra que Dios nos habla en su palabra. Y lamentablemente, por falta de fe, a veces pasamos más tiempo gritando sobre el enfermo. Hay 10, 15 hermanos gritando en la oración. Y me hago la pregunta, no es que la oración sea mala, no. Pero ahora, ¿por qué pasamos? Sin embargo, a veces no se ven los milagros. Pero Pedro no oró. Ahora, les voy a enseñar en dónde tuvo Pedro ese poder, que sin necesidad de orar por los enfermos. Número 1, porque el Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8, Jesús dice, y recibiréis poder o autoridad cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que ahí Pedro recibió esa autoridad, la unción poderosa del Espíritu Santo a través del Espíritu Santo. Amén. Y número 2, Pedro fue movido por el Espíritu Santo porque él oraba mucho. El secreto de los milagros es la oración a solas.
Cuando nos ponemos en la casa a orar, a clamar al Señor en silencio, en voz alta, no importa. Pues ahí es donde el Señor nos puede usar. El Espíritu Santo está ahí porque le estamos clamando, le estamos poniendo, nos humillamos delante de Él, confesamos nuestros pecados, nos apartamos del pecado, nos consagramos para el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Ahí es donde Dios empieza a obrar. Entonces, cuando estemos orando allá, cuando estemos con los enfermos, y yo creo que no hay necesidad de hacer una oración de 15 o media hora con tantas personas, no. Ahí solamente Pedro dijo estas palabras, solamente. Ahí estaba Juan, pero él no menciona, la Biblia no menciona de que él había dicho, de que también él había orado. ¿Por qué? Porque ellos iban llenos del Espíritu Santo. La primera actitud que debe de tener un siervo de Dios es tener la unción del Espíritu Santo por medio de la oración. Aunque muchos se equivocan, que la oración hace milagros. Y no es así, es una gran equivocación. La oración no hace milagros. El que hace milagros es Dios a través de la oración. Es Dios a través de la oración. Quitémoslo de nosotros porque la oración nos pertenece. Es el tiempo que le damos a Dios. Es el tiempo que le damos a Dios para pedir de su bendición, sabiduría, poder y autoridad. Eso es lo que nosotros le damos, nuestra oración. Pero el que va a trabajar ahí es el poder del Espíritu Santo. Entonces, pero ahí no termina. Claro que estamos orando, pero debemos de estar muy seguros de la obra del Espíritu Santo que está en nosotros. Recientemente había una persona que tenía una opresión diabólica en su cuerpo. Le dolían los huesos. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano. No todo el dolor de cuerpo proviene de una enfermedad, de un resfrío. Hay dolores en el cuerpo y déjeme decir que son puras obras del diablo. No son cansancios, no son enfermedades naturales, sino son ataduras de Satanás. Esta hermanita se quejaba, sentía que ya no podía, que se caía de la cama, una joven todavía, como de 30 años, no una anciana, una joven, su cuerpo bien llenito, pero ya no podía caminar, sentía que la columna, sentía un gran dolor, la cabeza, y ella estaba consciente de lo que tenía, era algo extraño, que no era gripe, porque ella dice que no es gripe, no sé qué es lo que tenía. Entonces yo le dije, hermana, vamos a orar por usted. Y me parece que lo que usted tiene son obras del diablo, es opresión de Satanás y todo. Entonces yo vengo en el nombre de Jesús, oré con una fe, con una seguridad, y yo eché fuera a esos espíritus. Yo tuve que declarar que los espíritus están vencidos allá en la cruz del Calvario. Satanás, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. En el nombre de Jesús, no oramos mucho tiempo. Me fui para la casa, al día siguiente, la persona me dice, Dios hizo la obra. Ahora, yo creo que cuando Dios hizo la obra en la vida de esa persona, no por la cantidad de la oración que yo estaba haciendo cerca de ella, no, sino la obra, el poder de Dios a través de mi humillación. Porque aparte de que nosotros le oramos a Dios, debemos de ser personas humildes. Apreciable hermano y hermana, nunca te jactes de que sea la persona que ayuna más. Nunca te jactes de que tú eres la persona que se santifica más, que vive más en santidad. Porque no por obra para que ninguno se gloríe, es obra del Espíritu Santo. A Dios le damos toda la honra y toda la gloria. Por supuesto, nosotros debemos de esforzarnos por mantenernos en nuestra santidad, claro, pero no por la santidad, sino por la misericordia, porque Dios nos ha otorgado
una autoridad, cuando Él nos justificó para su reino, Él nos justificó. ¿Qué significa esto? Justificación significa, tú eres un pecador, pero yo te digo que ya no eres un pecador porque ya sufrí por ti en la cruz del Calvario. Eso significa la justificación por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que es muy importante, como Pedro, él oraba, tenía su tiempo de orar. Es muy importante que nosotros le oramos a Dios en cualquier lugar, en el carro, por las noches, en los servicios. Si usted tiene un tiempo muy especial de oración, pues hágalo en el nombre de Jesús. Es bien importante. Pero debe de quitar de tu mente esta cosa, y nunca vas a llegar ahí. Yo sé que Dios va a hacer milagro ahora porque ya oré mucho y yo me santifico. No, por favor, deje esas cosas, porque eso se llama orgullo o vanagloria. A Dios no le gusta eso. Porque Él mismo dice en el libro de Juan capítulo 15, versículo 5, porque separado de mí nada podéis hacer. Podemos orar mucho, pero si nuestra mente, nuestra fe esté separada de Dios, nunca podemos lograr cosas grandes en nuestras vidas. Entonces, debemos de santificarnos, debemos de orar a Dios. Pero quiero recalcar otra vez que los milagros no suceden por la oración. No, es que los milagros suceden porque Dios se manifiesta a través de la oración. Y hay otras personas que dicen que Dios me sanó porque yo ayuné. Y otros dicen, es que en los ayunos uno se sana. Por favor, hay que quitar esas cosas de la boca, de la mente. Los ayunos no sanan a nadie. Porque si el ayuno sanara a las personas, entonces ¿por qué los satanistas, en vez de sanar a las personas, los maldicen los ayunos? No, es que los ayunos es un sacrificio que le ponemos ante Dios. Voluntariamente yo me presento delante de Dios en un ayuno, en medio día, 2 días, 3, 5 días, 15 días. Porque hay, hermano, gloria a Dios, que ha llegado hasta 30 días. Pero lamentablemente la gente se jacta y ahí se queda. Porque cuando la persona le da honra a su ayuno, es decir, a ella misma, y yo oré, y todo, a veces hasta el rostro cambia, hasta la forma de hablar cambian, porque acabo de terminar 30, 40 días de ayuno. Ahí se puede ver sencillamente que en ese corazón hay un orgullo, y ese orgullo se llama orgullo de humildad. La persona aparentemente se presenta como humilde, pero de su corazón se jacta por lo que ha hecho. No. Debemos de honrar solamente a nuestro Padre Celestial. Debemos de honrar a Él. Él es el que hace la obra, Él es el que da la vida, Él es el que da la sanidad, las bendiciones. Otra de las cosas, yo he visto testimonio de otras personas, cristianas por supuesto, estoy hablando de personas cristianas, y dice, Dios me ha bendecido porque yo he trabajado mucho, yo me levanto temprano a las 3, a la 1 de la mañana, y he logrado hacer las cosas, he comprado propiedades, he tenido estas cosas porque he trabajado. Claro que Dios me ha bendecido. Mira, lo dejan a Dios en segundo lugar. Y eso es un gran orgullo, es una vanagloria. Pero si vemos en el Salmo 127, creo que aunque la persona se levante temprano y duerme temprano y que coma pan de dolores, dice la Biblia, nunca va a obtener si Dios no le da la facultad de recibir las bendiciones. Hacemos el esfuerzo de humillarnos delante de Dios a través de la oración, a través del ayuno, es la humillación que tenemos. Pero entonces Dios obra a través de nuestra humildad, porque su misma palabra dice que Él mira de lejos al altivo y levanta al humilde de corazón. Y yo conozco a tantas personas que Dios los ha usado, que Dios los siga usando, pero son personas bien orgullosas, que se creen mejor que otros. Y le voy a dar una pista. ¿Cómo se puede conocer una persona que está llena de orgullo, de vanagloria? Son las personas que condenan a la gente en sus predicaciones.
Son las personas que se creen que son las personas que tienen la mejor doctrina. Aunque muchas personas, yo he visto gente por no estudiar la Biblia. A veces hay gente que crea su propia doctrina y dice, nosotros tenemos esa doctrina, pero no tiene una base bíblica. Y lo llaman por doctrina. No, pero si la Biblia nos habla, yo tengo la sana doctrina. La doctrina de nuestra iglesia, en donde yo participo, son 17 a 20 doctrinas básicas. La sana doctrina básica son 20 doctrinas. Pero esas doctrinas son doctrinas sacadas de la Biblia. No son doctrinas, ya bueno, mejor vamos a meter en doctrina que hay que poner los botones de la camisa hasta arriba, vamos a poner como doctrina. No inventemos. Que Dios tenga misericordia de la gente ignorante, que creen que conocer de la Biblia, pero empiezan a decir un montón de cosas y ya lo ponen como doctrina. ¿Cómo cree usted? ¿Acaso Dios, nuestro Señor Jesucristo, no les enseñó a sus discípulos la doctrina? No, aquí está en la palabra. La doctrina que practican los discípulos son las doctrinas que debemos de llevar. Nunca debemos de quitar ni añadir a la doctrina. Eso digo porque muchas veces nos jactamos que somos los mejores. Pero ahora si vemos la humildad, no hay humildad. Sí, a veces andamos bien agachaditos y todo, demostrando que somos humildes. Sí, claro que el cuerpo se demuestra como que hay humildad, pero en el corazón yo soy el mejor. Yo soy el mejor que el otro hermano, que la otra iglesia. Yo soy el mejor pastor. No, no, no. Por eso a veces Dios nunca actúa. A veces Dios obra en esas congregaciones donde hay personas orgullosas, pero yo puedo decir que Dios obra por misericordia. Por misericordia. Porque las personas que oran más son las personas más orgullosas, vanagloriosas. Y Dios no quiere eso. Uno debe de ser muy natural. Pedro, los 12 apóstoles fueron personas como nosotros. Naturalmente ellos platicaban y todo con la gente. Eran gente amable, gente muy abierta. Tenían las relaciones humanas con la gente. Muchas veces tenemos contacto con muchas personas. Por ser ministro del Evangelio de Jesucristo tenemos mucho contacto con muchas personas, pero no tenemos relaciones humanas con las personas, que es otra cosa. Hay una gran diferencia entre tener mucho contacto y tener las relaciones humanas. Somos ricos en tener contacto con muchas personas, pero somos pobres en tener relaciones con las personas. ¿Qué es lo importante? Jesucristo nuestro Señor tuvo mucha relación con todo el mundo. ¿Por qué digo eso? Porque Él llamaba la atención. Es decir, que la gente lo buscaban a Él. Lo buscaban. La Biblia dice que Él anduvo con la gente más perdida, con los desamparados, con los borrachos, con la gente perdida, con mujeres de la calle, con publicanos. Él tuvo mucha relación, pero no solamente relación, sino también tuvo mucho contacto con la gente. En cambio nosotros, hay mucha gente, claro, así como su servidor, yo tengo mucho contacto con muchas personas que incluso no los conozco, que no viven aquí, que viven en Estados Unidos, tengo mucho contacto. Pero una cosa es tener contacto con la gente y otra cosa es tener relaciones humanas. Yo he visto siervos del Señor que a veces ahí se quedan, ni siquiera platican, llegan como reverendos. No platican con la gente. Sin embargo, hay mucha gente que lo llama por oración. Eso se llama tener mucho contacto con la gente, pero relaciones humanas, pobre. Nosotros debemos de ser humildes, hablar a los niños, a la hermana, al hermano y platicar con él. Tal vez no necesariamente sobre cosas espirituales y todo, pero eso significa cuando la persona tiene ese gran don de comunicarse, de tener las relaciones humanas con las personas. De ahí, esa persona
va a reflejar el poder de Dios que hay en él, va a reflejar el amor de Dios que está en su corazón. Voy a poner un ejemplo de la persona que tiene mucho contacto, que no tiene relaciones. Yo fuera un cajero del banco, por ejemplo. Hay mucha gente que me contactan. En un día entran 300 personas para recibir sus remesas y todo. Pero yo no los conozco, ni platico con ellos, solo entrego. O me entregan la clave y yo saco el dinero, cuento el dinero, los entrego. Pero ahí no hay relaciones humanas. Pero con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis hijas, con mis vecinos, mis hermanos, platicamos y cada cierto tiempo platicamos, nos sentamos. Eso se llama relaciones humanas. Es lo que nosotros necesitamos en vez de ser personas orgullosas, vanagloriosas. Por esa razón, hermanos, a veces carecemos de los milagros. Debemos de tener una buena actitud. Estoy hablando de nuestras actitudes. Gloria al Señor. La actitud del hombre, del cojo que fue sanado, era testificar a las personas públicamente lo que había recibido de Dios. Y número 2, él estaba honrando el nombre de nuestro Padre Celestial. Y entró con ellos en el templo. No se fue para su casa. La actitud de Pedro era de que él estaba seguro. La actitud consiste en 2 cosas. Número 1, cuando él dice, levántate y anda. Y asió de la mano, lo levantó. 2 actitudes importantes. Mira, hermanos, quizá hay personas que pensamos que muchas veces solo pensamos en el dinero. Claro que el dinero es de suma importancia en nuestras vidas como en la obra del Señor. No dudo, porque el dinero es algo bien importante. Pero muchas veces nos hemos enfocado igual como ese personaje que solo se enfocaba en el dinero. No, debemos de enfocarnos en lo espiritual. Es decir, que debemos de demostrar, debemos de enseñar a las personas de que Dios sí existe. Dios es un Dios real. No lo podemos ver, quizás hasta incluso no lo sentimos, pero tenemos una fe que Él está con nosotros. Este lugar es un lugar, es una cabina, pero yo sé que Dios está en este lugar. No es un lugar muy especial como para decir que es una casa de Dios, donde hay flores, donde hay ornamentas, donde hay un púlpito, no. Pero si nosotros llegamos a creer y llegamos a contactarnos por medio de nuestra fe con Dios, entonces Dios se hace real en nuestras vidas. Qué bendición, apreciables hermanos, en este momento hemos he compartido con ustedes este mensaje de la palabra de Dios. Esperamos, hermanos, que tengamos esa buena actitud para que podamos recibir de Dios los milagros. Y si usted, mi hermano, mi hermana, tiene una actitud muy pésima, usted debe de pedir a Dios que Dios le dé fortaleza. Usted debe de confiar, no importa si el pastor no llegó, un hermano, un anciano, un diácono va a llegar, o incluso su papá, su mamá, su esposa, su hijo, le ora por usted. Usted debe de creer, porque lo que está pronunciando su familia es Dios. Las palabras que salen de su boca es Dios. Entonces usted debe de confiar en Dios. No porque su familia tenga el don de sanidad, pero si usted le cree en el Señor, Señor, yo sé que tú me estás sanando porque te estamos pidiendo juntamente con mi familia, pues claro, ahí está la obra del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, hermano. Yo sé que hay personas necesitadas en este momento, que necesitan de una sanidad en su cuerpo. Yo lo puedo decir, yo puedo garantizar que no hay una oración muy especial para que usted sea sano del cáncer. No hay una oración muy especial para que usted reciba sanidad de su cuerpo o de su cabeza. No hay.
La oración más especial es cuando nosotros le oramos a Dios de todo corazón. Porque muchas veces la persona dice, tal día vamos a orar, vamos a tener una oración muy especial por milagros. Entonces me pregunto, ¿cuál es la oración más especial para milagros? Es que nuestra fe no tiene que ser espontánea. Nuestra fe debe de estar constantemente en nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros. Vuelvo a repetir, es una pequeña oración que voy a hacer en este momento, pero yo le creo a Dios de todo corazón que con esas dos palabras que le vamos a dirigir a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, si usted se una conmigo, unamos nuestra fe, hoy mismo usted va a recibir un milagro en su cuerpo, en su familia, en sus finanzas. Porque Dios conoce exactamente la necesidad que usted tenga. Si usted está pasando por una tristeza, una desesperación, usted tiene estrés, usted tiene depresión, hoy mismo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, le va a traer un consuelo, el amor, ese gozo incomparable. Si no tiene un trabajo, hoy mismo, en el nombre de Jesús, usted va a recibir ese milagro y va a empezar a trabajar. Créalo en el nombre de Jesús que usted va a empezar a trabajar esta semana que viene. Usted va a tener un buen trabajo. Pero recuerde, cuando usted reciba esto, usted debe de testificar a las demás personas que Dios existe. Y si usted es una persona que está postrada en su lecho de dolor, hay una gripe, dolor de cuerpo, hoy mismo lo vamos a creer en el Señor, que todo ese dolor de los huesos, dolor de la garganta, dolor de cabeza, usted tiene flujo de sangre, en el nombre de Jesús, hoy mismo Dios va a hacer la obra. Padre, te agradezco con todo mi corazón por la bendición, Padre, que tú me tienes de entregar este mensaje de tu palabra a las almas, oh Dios, en este momento. Dios, yo sé que tú estás. Hay una, Padre Santo, distancia que nos separa. Yo estoy en esta cabina y mi hermano está en su casa, en cualquier lugar, en este país o en el otro país. Pero unimos nuestra fe para poder creer, porque tú estás con nosotros en este lugar. Porque cae delante de ti, dice tu palabra, toda la tierra. Es decir, que nosotros los humanos estamos en las palmas de tus manos. Hoy mismo yo declaro que mi hermano, mi hermana, hoy mismo, que es sano, es sana. Yo te ordeno, espíritu de cáncer, que te vayas ahora mismo. Espíritu de enfermedad, de muerte, dolor de los huesos, dolor en los riñones, dolor en la cabeza, en los músculos, problema del corazón, alta y baja presión ahora mismo. También tú te vas, demonio de diabetes, ahora mismo. En el nombre de Jesús te ordeno que salgas. Todo problema de debilidad en el cuerpo, debilidad mental, la falta de memoria, una enfermedad en el cerebro, ahora se va en el nombre de Jesús. Problemas en el colon, se va ahora mismo. Problema del hígado, problema de los riñones, problema de los órganos genitales, hoy mismo se sanan ahora mismo. Y si hay órganos ahora mismo que ya están destrozados, que ya no trabajan, que ya no funcionan, Señor, declaro por la fe en tu palabra que tú pondrás, Señor, hoy mismo nuevos órganos en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor. También, Padre, mi hermano que tiene, Señor, retenido su sueldo y que el trabajo que ha estado esperando no lo ha recibido, pero ahora mismo, en el nombre de Jesús, que se desata ahora mismo toda cadena, toda ligadura de la pobreza, de la miseria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ordeno que salga ahora mismo de la vida de la familia.
Mira, Padre, ese matrimonio que no está funcionando bien, Padre Santo, porque el enemigo, Señor, ha estado atacando, Señor, para que, Señor, ese matrimonio no funcione. Pero ahora mismo rompo en el nombre de Jesús de Nazaret. Poderoso y lindo Jesús, te pido también por los ministerios, Padre, por tus siervos que predican tu palabra en cualquier parte, en la iglesia, en la calle, los que glorifican tu nombre en la iglesia y en otros lugares, Padre. Bendígalos, oh Dios, a mis hermanos y a mis hermanas que ayunan, Padre, en los montes, en los bosques, Padre. Que tu presencia, Señor, se descienda sobre cada uno de ellos, Padre. Dios bendito, Dios de la gloria, te alabo, te glorifico, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor. Yo sé que tú eres bueno, tú eres grande y tú eres misericordioso, mi Padre celestial. Poderoso y lindo Jesús, gracias. Oh, muchísimas gracias, mi Padre. Bendito sea tu nombre, mi querido Maestro. Gracias te doy, Espíritu precioso. Yo te alabo, Señor, te glorifico. Gracias porque tú me has permitido la oportunidad de predicar tu palabra. Y que ahora, Señor, oramos, Padre, delante de ti por esta persona enferma. Incluso, Señor, este amigo, Padre, mi hermano que se quiere reconciliar, que quiere aceptar tu palabra. Hoy mismo, perdónalo, Padre. Pon tu mano, pon la paz, Señor, sobre su vida, Padre, para que su vida sea bendecida. Si esa vida, Señor, ha sido una vida fracasada, Padre, tanto, Señor, matrimonialmente como físicamente, Señor, monetariamente, Padre Santo, esa persona, oh Dios de la gloria, que nunca ha visto prosperidad en su vida, hoy mismo, en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor. Yo sé que tú eres bueno, Padre, tú eres grande, eres un Dios de poder. Creemos, Padre, en el poder de tu palabra, Dios, porque, Señor, tú estás, Padre Santo, tu poder, los milagros están en el poder de tu palabra, mi Dios. Y tu palabra es la espada del Espíritu que nosotros usamos para destruir toda obra del diablo. Y si esa obra que está estorbando, mi hermano y mi hermana, en este momento, si es obra de ocultismo, hoy quebranto, rompo todo ocultismo ahora mismo, porque no tiene parte contra nuestras vidas, sea, Señor, espiritismo, magia, sacerdotes mayas, la macumba, Señor, el vudú, Padre, cualquier rama de ocultismo, hoy mismo, Padre, lo cancelo, neutralizo ahora mismo todos los efectos en los cuerpos, en las vidas, en los hogares, en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor. Muchísimas gracias, Padre, te agradezco en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor. Gracias te doy, Padre celestial, gracias, Hijo, y gracias, poderoso Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Qué lindo es Dios. Muy bien, apreciables hermanos, en este momento, pues a Dios sea toda la honra. Gracias a Él en primer lugar porque me ha concedido la vida y la salud para poder estar con ustedes. Y yo deseo que la paz de Dios quede en sus corazones. Si el Señor no ha venido, pues estaremos con ustedes en la próxima semana y que la paz de Cristo reine en sus vidas. Amén. Con permiso.